Hola, Dios te bendiga. De verdad me place en este momento que estés escuchando este mensaje. Sé que ha sido el Espíritu Santo de Dios inquietando tu corazón para guiarte al conocimiento pleno de su verdad. En esta oportunidad quiero compartir contigo una serie de enseñanzas, estudios bíblicos que estoy desarrollando por dirección del Señor para ayudarte a crecer espiritualmente en el conocimiento y en ese hábito de intimar con Dios. Vamos a dar inicio a el estudio bíblico del libro de Josué en este espacio titulado Estudio Bíblico, Jesús mi roca. Antes de iniciar, quiero invitarte a suscribirte, a compartir este contenido con alguien que lo esté necesitando, a darle me gusta y comentar en nuestras publicaciones. Bueno, ahora quiero iniciar en este día. Te voy a contar un poco de cómo es la metodología. Hoy vamos a compartir lo que es la introducción y vamos a estar hablando del primer capítulo de Josué. En el próximo encuentro, yo les voy a estar compartiendo acerca de los capítulos 2 al séptimo más o menos. Así que te sugiero que en estos días comiences a leer esos capítulos porque voy a estar montando contenido y de información cada 8 días con las lecturas y con los estudios bíblicos de estos capítulos y de esa manera los vamos a ir desarrollando. Entonces, en este día quiero compartir contigo un poco acerca de la introducción y lo que es el capítulo número 1 del libro de Josué. Antes de iniciar, quiero que oremos para poner este tiempo en la presencia del Señor. Amado Dios, te doy gracias, yo te bendigo, mi Rey, te alabo, te exalto y glorifico tu santo nombre, Señor. Te doy gracias, Señor, por la oportunidad de hoy levantarme como instrumento para bendecir la vida de todo aquel que está escuchando este mensaje, Señor. Padre, yo te pido que prepares nuestra mente y nuestro corazón para que hoy tu palabra, Señor, quede escriturada en nosotros, Señor. Que hoy pueda hacerse vida en nuestras vidas, Señor. Que hoy abras los ojos de nuestro entendimiento espiritual, Señor, para que podamos discernir y meditar en tu palabra, Señor. Que nuestros oídos, Señor, sean afinados para escuchar tu voz, mi Rey. Que todo lo que dispusiste a entregarnos en este día, Señor, para edificarnos, para hacernos crecer en el conocimiento de tu palabra, para crear en nosotros, Señor, ese deseo por buscarte día y noche, por meditar en tu palabra día y noche, Señor, siga creciendo en cada uno de nosotros, mi Rey. Presento delante de ti la vida de todos los que están escuchando este mensaje, Señor. Te pido que los ayudes, Señor. Te pido que hoy, Señor, tú siembres esa semilla en sus corazones, que produzca el buen querer como el hacer por su buena voluntad, mi Rey. Padre, yo te doy gracias. Quédate en este lugar, Espíritu Santo de Dios. Tú que eres el que da la sabiduría, Señor, y el que nos enseñas todas las cosas, Señor. Sé tú el mediador en este encuentro, mi Rey. Te doy gracias, mi amado Señor. Amén, amén y amén. Este estudio bíblico lo he titulado De día y de noche meditando en la palabra de Dios. Como ya te lo había dicho, hoy vamos a estar hablando un poco acerca de la introducción y el capítulo número 1. Comencemos entonces con el título. El nombre que recibe este libro es el nombre del personaje principal, que fue Josué. El nombre que Josué recibió al nacer fue Oseas, pero cuando Moisés lo llama para entregarle la asignación, le coloca el nombre de Josué, que en hebreo quiere decir el Señor salva. Y el nombre de Josué está muy relacionado con el nombre de Jesús, que es la forma griega, del hebreo Josué. Entonces, Josué fue uno de los 12 espías que mandó Moisés a inspeccionar la tierra. Él junto a Caleb fueron los únicos que decidieron creer a la promesa del Señor y que decidieron perseverar y que, valga la redundancia, alcanzaron ese cumplimiento de esa promesa. Entonces, el título de este libro lleva como nombre el nombre del personaje principal. El autor, se dice que quien escribió este libro fue Josué, pero a la final, en el capítulo más o menos 24, que es cuando relata el tiempo de su muerte,
Se dice que pudo haber sido alguno de los ancianos de la época. La fecha de escritura estuvo más o menos entre los años 1500, 1510, 1200 antes de Cristo. Es lo que más o menos eh, la historia nos cuenta. Quiero contarte un poco acerca del contexto histórico de este libro de Josué. Bueno, el pueblo de Israel había pasado 40 años en el desierto y mucha generación, la generación primera que salió del pueblo de Egipto, que fue libertada por Moisés, había muerto en el desierto. Entonces, durante estos 40 años de peregrinación durante el desierto, el Señor los guió a través de Moisés, pero a causa de, o como consecuencia de una raíz de ira o de desobediencia de parte de Moisés, cuando el Señor le dio la orden de que le hablara a la peña para que brotara agua, él, lleno de frustración y lleno de rabia, de ver la queja y la rebeldía del pueblo de Israel, golpeó la peña y este acto hizo que Jehová se enojara con Moisés, de tal manera que le dijo que de ninguna manera él iba a entrar a poseer la tierra que les había prometido. Por esta razón, el Señor le dijo que él solamente la iba a mirar de lejos. Y en ese momento de la historia, Jehová le dice a Moisés en Deuteronomios 31, le dice que llame a Josué para instalarlo como su sucesor porque ya se acercaban los días de su muerte. Él necesitaba contarle a Josué todo lo que debía hacer, darle la instrucción, porque Jehová conocía perfectamente el corazón del pueblo que le tocaba lidiar. Sabía que no era un pueblo fácil. Adicional a esto, sabía que la tierra en donde iban a entrar o el lugar que iban a entrar a poseer era un lugar que a ellos les iba a tocar conquistar y que no se iban a enfrentar a un enemigo cualquiera. Se iban a enfrentar con ciudades fortificadas, se iban a enfrentar con ciudades paganas, idólatras, se iban a enfrentar con ciudades guerreras. La historia cuenta que eran de las mejores, de los mejores guerreros que había en las poblaciones o en las naciones donde estaba ubicado Canaán. Eran ellos, era el territorio de Canaán, y ahí salían los mejores guerreros. Entonces, en Deuteronomio 31, Jehová le dice a Moisés, llama a Josué, voy a darle la asignación, y desde ese momento el Señor le entrega la misión a Josué. Y dice en el verso 7, y llamó Moisés a Josué y dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú les harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Aquí Moisés le estaba alentando a Josué porque sabía que el desafío no era nada fácil. Y en el verso 23 el Señor le dice, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo estaré contigo. Aquí el Señor lo estaba alentando. Ya en los versos anteriores le estaba diciendo cuál era la instrucción, el papel o la asignación que él iba a desarrollar, que él era, listo, salieron del desierto, ahora te toca introducirlos a la tierra prometida. Pero ese introducirlos a la tierra prometida demandaba un esfuerzo, demandaba una perseverancia, demandaba una constancia, demandaba una fidelidad, demandaba obediencia de parte del pueblo de Dios hacia Dios. Y eso era lo que el Señor estaba diciéndole, y por eso le hizo mucho énfasis y mucho hincapié a Josué, diciéndole, esfuérzate, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. En el capítulo número 1 podemos escuchar 4 veces esta frase. Entonces, ya cuando Moisés muere, Jehová en el capítulo número 1, y es ahí donde él le dice a Josué, bueno, listo, ya Moisés murió, ahora te toca a ti introducir a este pueblo a la tierra que fluye leche y miel.
Le dice, esfuérzate y sé valiente. Pero resulta que la tierra prometida, y quizás nos ha pasado mucho, y que cuando estamos a punto de conquistar la bendición o cuando el Señor nos da la promesa, creemos de que luego que pasamos el desierto y llegamos al tiempo kairos de Dios del cumplimiento de esa promesa, tendemos a pensar de que ya todo será fácil. Y es allí donde el Señor nos manda a sacar esa milla extra en fe, en perseverancia, en obediencia, en disciplina, en diligencia, porque es precisamente el punto crítico y el punto álgido de nuestra bendición y la conquista. Y ahí quizás tú estás en este momento de la historia de tu vida, estás en la época de la conquista, y es ahí donde el Señor en este día te dice, esfuérzate y sé valiente. No es tiempo de desmayar, no es tiempo de renegar, no es tiempo de frustrarte, es tiempo de avanzar, de seguir hacia adelante porque largo camino te queda por recorrer. Estás a punto de conquistar lo que te he prometido. Entonces, la tierra prometida era un territorio pagano, era un territorio que le rendía culto a diferentes dioses y diosas. Y exactamente la tierra de Canaán, para hablarles más exacto, la ciudad de Jericó era una tierra que estaba perdida en la prostitución religiosa y estaba también perdida en los sacrificios de los niños, sacrificaban a los niños. Y Dios estaba muy molesto porque ese pueblo, ese de que se le había hablado mucho, de que Dios había mandado mucha instrucción, ellos habían desobedecido a Dios. Por eso la orden de Dios, y en otra oportunidad lo vamos a ver, la orden de Dios siempre era destruir absolutamente todo lo que había en esas ciudades para que no terminaran contaminando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era un pueblo que con facilidad podía fallarle a Dios. Entonces, este libro tiene como propósito recordarnos lo que Dios hizo en el pueblo de Israel. Tiene como propósito recordar a las generaciones futuras, ahí estamos nosotros, de que la tierra que Dios le prometió fue un regalo y que la posesión de la misma fue el cumplimiento de su promesa. Lo que comenzó como un juramento a Abraham, Isaac y Jacob, y prosiguió a través de Moisés, ahora se materializaría bajo el mandato de Josué. Entonces, dentro de los temas principales del libro de Josué, vamos a encontrar número uno, es la fidelidad de Dios. Vamos a encontrar durante la lectura de todos los capítulos del libro de Josué cómo Dios permaneció fiel a este pueblo, pese a que hubo ocasiones en donde el pueblo desobedeció. Pero asimismo, vamos a ver cómo la obediencia del pueblo de Israel fue probada muchas veces. Vemos la misericordia de Dios, vemos cómo estuvo su mano protegiéndolas, protegiendo a este pueblo, peleando por ellos. Vemos cumplimiento de promesas, vemos victorias. Son muchas cosas en este libro y por eso quise iniciar estos estudios bíblicos con el libro de Josué, porque representa mucho lo que hoy la humanidad está enfrentando. El pueblo de Dios en la actualidad, que somos tú y yo, que hoy recibimos a Cristo en nuestro corazón por la gracia del Señor, estamos en el punto de la conquista. Hoy el Señor nos ha introducido al territorio que fluye leche y miel, pero es necesario que en esta etapa de nuestras vidas nosotros podamos levantarnos con fuerza y con valentía para pelear y conquistar lo que nos pertenece. Amén. Entonces, vamos a iniciar el capítulo número 1. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tiene por título Preparativos para la conquista. Bueno, este libro de Josué tiene 24 capítulos. Hoy vamos a leer el capítulo número 1, como ya se lo dije anteriormente. Preparativos para la conquista. Dice la palabra del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra de Israel que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates,
Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés sirvió de Jehová, siervo de Jehová os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Amén. Gloria al Señor por la palabra que hoy nos entrega. Bueno, ¿qué pasó en este capítulo número 1? Como les dije ahorita, Jehová llamó a Josué para decirle: mi siervo Moisés acaba de morir. Llegó el momento de que comiences a desarrollar la asignación que te di a través de la instrucción que te di. Vemos en este capítulo que hay, número 1, una instrucción que es que él tenía que introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, pero también hay una promesa de parte de Dios. En el versículo número 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero resulta que esa promesa llevaba implícita una demanda de parte de Dios para Josué. Y esa demanda era que él debía ser esforzado y valiente. Y el Señor le instó por 4 veces a Josué en este capítulo número 1, le recalcó esa fuerza y esa valentía que él debía tener. Pero no para enfrentarse a los enemigos y conquistar los territorios de la tierra prometida. La fuerza y la valentía que él debía tener era para cuidar de hacer y cumplir la palabra que el Señor le estaba dando, para cuidar de meditar en ella día y noche.
Y ahí, mis queridos hermanos, está la clave del éxito de nuestra vida como cristianos. Nosotros debemos comenzar a meditar en la palabra del Señor de día y de noche. De día y de noche no solamente está haciendo énfasis a un tiempo concreto. De día y de noche quiere decir todo el tiempo. El día tiene 12 horas y la noche tiene 12 horas. En cualquier momento puedes meditar en la palabra del Señor y no necesitas exactamente encerrarte en una habitación, tomar la palabra de Dios y meditar en ella. La palabra del Señor tú la puedes meditar en cualquier momento de tu vida. Quizás en este momento estás trabajando, quizás en este momento estás almorzando y estás escuchando este video, quizás en este momento estás alistando a los niños para ir al colegio, quizás en este momento vas conduciendo en el carro, quizás en este momento vas en el autobús a tu lugar de trabajo, quizás en este momento estás esperando en una cita médica que te atiendan y estás escuchando este mensaje. En cualquier momento de tu día a día es propicio para que tú medites en la palabra del Señor, porque solo cuando meditamos en ella podremos tenerla presente en nuestras vidas. Ahora bien, solamente Dios no le estaba diciendo de meditar en la palabra de Dios, que es la Biblia que tú y yo tenemos, sino que le estaba también diciendo que no olvidara las promesas que le había hecho. Porque muchas veces, mis amados hermanos, cuando estamos en situaciones desérticas, cuando se acerca el punto de la conquista de esa promesa, es donde se pone el camino más fuerte y todo se vuelve más áspero y más denso en nuestras vidas. Y nuestra fe, si no estamos meditando en la palabra que salió de la boca de Jehová para nuestras vidas, día y noche, nuestra fe tiende a menguar. Por eso el Señor le instaba a Josué: esfuérzate y sé valiente, pero de cuidar, de meditar en mi palabra día y noche, para que hagas conforme a ella. O sea, ella es la que te va a dar dirección a lo que tú tienes que ir haciendo día a día. Entonces, en este primer capítulo, Dios nos enseña la importancia de meditar en su palabra, tanto en la Biblia, porque en aquel momento la palabra que el pueblo de Israel tenía era la ley, que eran los libros que había escrito Moisés, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Eso era lo que ellos tenían hasta ese momento, y eso era en lo que ellos tenían que meditar. Pero adicional a eso, tenían que meditar en la instrucción que el Señor había dado, de cumplir a cabalidad con lo que el Señor les había asignado, de obedecer a esa palabra que el Señor les había dado, de cuidar de no hacer las cosas que ya el Señor les había alertado que no les gustaban, las advertencias de parte de Dios. Entonces, son muchas cosas las que tenemos que cuidar y que no se nos pueden olvidar. Por eso el llamado de parte de Dios es a que estemos constantemente meditando en ellas, meditando en lo que dice su palabra, meditando en sus promesas, meditando en esas alertas que el Señor nos envía cuando nos dice: mira, no quiero que vayas por allá, no quiero que hagas esto, estate pendiente con esto, estate apercibido con esto, porque eso es lo que nos va a llevar a caminar en nuestro propósito sin distraernos y sin caminar por fuera del diseño de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, el propósito principal de este capítulo número 1 es alentarnos, así como en su momento el Señor alentaba a Josué a que nosotros debemos permanecer meditando en su palabra día y noche. Cualquier momento del día es propicio para meditar en ella. Adicional a esto, cuando tú meditas en ella, la palabra del Señor no se nos olvida. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo de Dios nos enseñará todas las cosas y que aún nos recordará también lo que ya hemos aprendido. Entonces, cuando tú meditas en ella, tú tienes la oportunidad de mantenerla viva en ti, tú tienes la oportunidad de que esa palabra siga haciendo eco en tu vida y que ella vaya causando el efecto, que vaya causando esa razón por la cual el Señor la envió para tu vida, se vaya cumpliendo a cabalidad. Amén. Entonces, como propósito principal de este capítulo número 1, Dios quiere que nos mantengamos meditando en su palabra día y noche. Y ya les dije que su palabra abarca muchas cosas. Número 2, bueno, ya les hablé de la instrucción. Dios siempre nos va a dar una instrucción, pero Dios hoy nos recuerda que cuando Él nos da una instrucción no caminamos solos. Aunque el pueblo de Israel había pasado 40 años en el desierto, el pueblo de Israel nunca caminó solo. De día estuvo la nube para protegernos del sol y de noche estuvo la columna de fuego para
para alumbrar su caminar. Adicional a esto, el maná que caía del cielo todos los días estuvo para sustentarles. En el capítulo número 5 del libro de Josué vamos a ver el momento exacto en donde cesa el maná. Más adelante, en otra oportunidad, lo vamos a estar estudiando también. Entonces, cuando Dios te da una instrucción, tenga la plena certeza y la seguridad de que Él camina contigo para respaldarte en eso que te está indicando. ¿Qué más vemos aquí? Vemos que Dios cumple sus promesas, ¿cierto? Porque en Deuteronomio 31, Él le había dado la asignación y le había prometido a Josué que iba a ser el sucesor de Moisés. Y no precisamente porque Josué fuera Josué, porque Moisés tenía sus hijos. Pero si hay algo que le agrada al Señor es la disposición del corazón. Sabes, Josué fue un hombre que él siempre estuvo 24/7 para su amo Moisés. Él siempre estuvo allí, siempre estuvo allí. Podemos ver que fue un varón esforzado y valiente. Entonces, eso fue lo que llamó la atención de Dios para darle esa asignación tan importante en la historia del pueblo de Israel a este varón. Entonces, fue el hombre encargado de darle esa nueva vida al pueblo de Israel. Y por eso está muy relacionado el nombre de Josué con el nombre de Jesús, porque Jesús, por la gracia, también nos concedió a ti y a mí nueva vida. Nos concedió la oportunidad y el privilegio de alcanzar la salvación. Entonces, fíjense que por gracia adquirimos la salvación, ¿cierto? Pero tenemos que igual trabajar para que ella permanezca en nuestras vidas, porque la podemos perder. La palabra del Señor a lo largo, en el Nuevo Testamento, hay muchas palabras que nos enseñan de que nosotros debemos cuidar y atesorar con vigilancia esa salvación que se nos ha entregado. Pero bueno, no me voy a salir del tema. Entonces, quería explicarles un poco acerca de la relación del nombre de Josué con Jesús. Él estaba llevando a esa nueva vida que Dios le había prometido, que Jehová le había prometido al pueblo de Israel. A través de Josué pudo darse cumplimiento. Entonces, ¿qué vemos aquí en este capítulo número 1? Vemos una instrucción, vemos una promesa, pero también vemos una demanda, que es la de esforzarse y de ser valiente para permanecer meditando en su palabra y cuidar de hacer conforme a lo que el Señor le había establecido en ella, ¿cierto? Ahora vamos al verso 14, donde Moisés comienza a darle instrucciones al pueblo. Le va a decir, bueno, los niños y las mujeres se van a quedar de este lado del Jordán y los que ya hemos adquirido el reposo del Señor, ese reposo del Señor está representado como que en esa firmeza espiritual, en esa firmeza en tu fe, en esa madurez espiritual que tú has adquirido y que de pronto tú eres el Josué de tu casa, que está ayudando para que tu casa pueda entrar a servirle al Señor, a creerle, a caminar con Él. Y tú eres quien está liderando como esta conquista. Entonces, ¿él qué hizo? Él separó a las mujeres y a los niños, que era el pueblo débil, y levantó a los hombres de guerra, a los que el Señor ya les había dado como ese reposo, esa madurez espiritual, por así llamarles en este contexto, y ellos debían ir adelante abriendo camino, dando paso en tanto que Jehová también a ellos les ayudaba, mientras que el Señor también a los jóvenes, a las mujeres y a los niños les daba también el reposo como a ellos se los había dado. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor en esta parte de la historia? Que muchas veces nosotros nos afanamos porque vemos que el esposo no camina igual, que los hijos no están obedeciendo a Cristo, que se han descarriado, que los papás no siguen a Cristo, y muchas veces podemos entrar en un estado de frustración porque vemos que oramos, que clamamos, que ayunamos, pero que no está pasando nada. No, resulta que para todos hay un tiempo de reposo que el Señor determinó de manera diferente. Y un ejemplo claro es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel, ¿cierto? Habían unos que habían adquirido ese reposo, habían otros que no. ¿Y qué fue lo que hizo Josué? Decirles, bueno, los más fuertes vamos a ayudar a los más débiles. Y esa es la demanda de parte de Dios en este día. No te desanimes si tu esposo, si tus hijos, si tus padres, si tus tíos, si tus amigos no caminan. Tú sigue orando, tú sigue haciendo tu parte, tú sigue declarando la palabra sobre ellos para que veas
que cuando venga el tiempo del Señor, ellos también van a recibir ese reposo y esa firmeza espiritual y van a poder caminar conforme en tu corazón lo has anhelado. Pero en este momento tú lo que tienes que hacer es obrar con diligencia y con constancia, con sabiduría del reino, para que puedas conquistar esos corazones para el Señor. Así que bueno, ya para finalizar este capítulo número 1, entonces encontramos que el pueblo, que Josué le entrega esa instrucción al pueblo de Israel: mira, los más fuertes vamos a ir acá, vamos a ayudar a los más débiles. Y el pueblo de Israel responde favorablemente a Josué diciendo: está bien, vamos a hacer todo lo que tú digas, conforme obedecimos a Moisés. Estamos en el verso 17, conforme obedecimos a Moisés, te vamos a obedecer a ti, pero solamente con una condición, y es que Jehová, tu Dios, esté contigo como estuvo con Moisés. ¿Por qué hice énfasis en tu Dios? Porque aquí podemos ver claramente que hasta ese punto de la historia, pueblo de Israel no consideraba a Dios como su Dios. Por eso con tanta facilidad ellos podían rendirse ante otros dioses. Con tanta facilidad su corazón era mudado. Con tanta facilidad ellos podían desobedecer porque no había una identidad clara del Dios a quien ellos le servían. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros también tengamos claro. ¿Quién es el Dios a quien le servimos? Porque hay muchos dioses gobernando la tierra, pero tu Dios y mi Dios es el que está sentado en el trono, el que tiene el poder de hacer y deshacer. Es el Dios que tuvo el poder para transformar nuestras vidas, para sacarnos de tierra de esclavitud del pecado y para que hoy pudiésemos estar contemplando su palabra, contemplando su presencia, caminando en un propósito con el cual Él nos creó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, vemos aquí que el pueblo de Israel no tenía esa identidad como que Dios era su Dios. Sin embargo, no desconocían el poder y la autoridad que había en caminar respaldado por Jehová. Por eso le dijeron: nosotros te vamos a obedecer siempre cuando Él camine contigo. Entonces, fíjense que allí yo puedo pensar también que ellos no tenían esa identidad porque sabían que el hecho de caminar sujetos a Dios demandaba una obediencia y una santidad rigurosa, porque ya en los libros anteriores del Pentateuco, creo que en Levíticos, se les había hecho mención a ellos de cómo debía caminar el pueblo de Israel. Entonces, la exigencia para muchos puede ser un acto de inalcanzable. Pueden pensar quizás que de pronto el hecho de no, ahora yo si sirvo a Dios, servir no es solamente estar en una iglesia, servirle a Dios es consagrar tu vida hacia Él y vivir para Él, vivir bajo la dirección y la instrucción de Dios. Cuando tú decides voluntariamente obedecer a Dios, ya tú eres su siervo. Entonces, hay muchas personas que les tienen miedo a la responsabilidad de servirle a Dios. Por eso no hay firmeza en esa identidad como siervos de Dios. Y esto era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. No querían hacerse esa responsabilidad, pero sí querían aprovechar de los beneficios del reino. Y muchas veces ha pasado así en la iglesia de Cristo. Muchas veces está pasando así. Y es que quieren los beneficios del reino, pero no quieren pagar el precio de obedecer y de vivir una vida rendida a Jehová, ¿cierto? Quieren que el Señor les ayude, quieren que el Señor les sustente, quieren que el Señor les respalde, pero no quieren obedecer o terminan obedeciendo a medias, tomando unas cosas y desechando las otras. Y a Dios no le agradan este tipo de personas. Por eso hoy, si tú estás escuchando este mensaje, créeme que no es una casualidad que tú estés aquí. Dios nos está llamando a vivir una vida consagrada, a vivir una vida desligada del mundo. Escúchame esto, vivimos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía es del cielo, es del reino de los cielos. Nuestra mentalidad tiene que estar ligada al reino de los cielos. Entonces, nuestro corazón también tiene que estar alineado al reino de los cielos. Entonces yo tengo que tener claro que desde el momento cero en que yo acepté a Cristo en mi corazón, yo tomé la decisión de caminar obedeciendo porque ya le pertenezco. Y lo que Él determine para mi vida es lo que yo tengo que hacer y caminar y cumplir. Amén. Entonces, para finalizar en el verso 18 dice:
Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mande, que muera, solamente que te esfuerces y que seas valiente. Por última vez, aquí el pueblo de Israel estaba diciéndole, y creo que fue el Señor a través de la boca del mismo pueblo de Israel, diciéndole a Josué que se esforzara y que fuera valiente, porque de verdad que el momento que iban a atravesar ellos no iba a ser nada fácil, porque los enemigos a los que se tenían que enfrentar no era cualquier enemigo que pasara desapercibido o cualquier enemigo X, por darle un nombre, eran los enemigos de los enemigos. Pero había algo poderoso, y era que el Señor caminaba con ellos. El Señor los iba a defender, y que no eran sus fuerzas humanas que ellos iban a vencer, porque ahí está la soberanía y el poder de Dios. Él es especialista en hacer de lo imposible lo posible. Lo que humanamente, con nuestra mente limitada, nosotros podemos ver como un imposible, para Dios no es nada. Entonces, por eso el Señor es experto en propiciarnos situaciones que a nosotros nos parezcan, Dios mío, y ahora, y esto, ¿cómo hago? Porque es ahí donde Él se quiere glorificar. Y bueno, no me voy a adelantar, quiero dejar hasta aquí, porque en los otros encuentros vamos a estar leyendo lo que venía pasando en esa conquista de esa tierra prometida. Entonces quiero finalizar este mensaje diciéndote que te esfuerces, que seas valiente, que te levantes. Si hasta este momento caminabas en desánimo, caminabas en frustración, caminabas en amargura porque no entiendes lo que está pasando en tu vida, porque muchas veces tendemos a pensar de que cuando venimos a Cristo todo va a ser color de rosa y nuestra vida va a cambiar de la noche a la mañana, pero resulta, mis amados hermanos, que me escuchas, que todo en la vida de parte de Dios requiere un proceso. La Biblia misma hoy nos está enseñando y nos está ratificando que el pueblo de Israel caminó por el desierto 40 años, pero allí no terminó todo, porque luego que ya llegaron al límite del término de ese desierto, venía el territorio de conquista, y aquí también ellos tenían que sacar la milla extra. Así que el llamado de parte de Dios es a que te esfuerces, a que seas valiente, a que medites en su palabra día y noche, porque la palabra de Dios es la que da aliento a nuestros corazones para seguir perseverando en este glorioso camino del Evangelio. Así que bueno, te bendigo una vez más. Gracias por haber tomado este tiempo para escuchar este mensaje de parte de Dios. Si te gustó, compártelo con alguien más que sabes que necesita escuchar este mensaje, y te invito a activar las notificaciones para que sigas de cerca estos encuentros que vamos a seguir desarrollando, en donde vamos a seguir complementando lo que hoy el Señor nos enseñó a través de la lectura de los capítulos que vienen más adelante. Dios te bendiga y un fuerte abrazo.